Comenzamos. Vamos a trabajar hoy compuestos químicos o generalidades de los compuestos químicos para química de grado octavo, clase virtual número 3, fecha 8 de junio del 2020, docente Mayra Alejandra Gutiérrez. Entonces, vamos a trabajar obviamente que las características especiales de cada compuesto, procedimientos que se puedan hacer para determinar los compuestos y vamos a describir exactamente las propiedades y características de los compuestos químicos en 4 partes. Vamos a trabajar qué compuestos manejamos en la vida diaria, cuáles son los compuestos orgánicos e inorgánicos, qué significa número de oxidación y las fórmulas que se pueden generar y los compuestos químicos. Bueno, vamos a utilizar nuestro libro, vamos a utilizar un simulador de compuestos, vamos a utilizar los elementos de clase normales. En primer lugar, ¿qué encontramos nosotros alrededor con respecto a los compuestos? Encontramos nosotros sustancias que son orgánicas y sustancias que son inorgánicas. ¿Qué significa orgánico y qué significa inorgánico? Orgánico significa esas sustancias que son bien sea producto de los seres vivos o que componen los seres vivos, ¿sí? Y que además de eso están compuestos, están formados por átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de fósforo y de azufre, ¿sí? Lo inorgánico es todo el resto. Entonces, por ejemplo, el azúcar que le ponemos al café, eso es orgánico. El etanol que se produce de la caña de azúcar para producir las bebidas alcohólicas. El metano, ¿cierto? Que es el que producen las vacas cuando están en su proceso digestivo, ¿cierto? También es un combustible. Y el ADN también es un compuesto orgánico. Inorgánicos, entonces la sal, el dióxido de carbono, los diamantes, ¿cierto? La plata, esos son compuestos o elementos que son inorgánicos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos o qué más moléculas encontramos nosotros de tipo orgánico? Entonces, esas son importantes, miren, los carbohidratos. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? ¿Para qué nos sirven? Entonces le voy a preguntar a... ¿Quién está por aquí? Nicolás. Nicolás, cuéntame cuáles son las funciones de los carbohidratos. ¿O para qué sirven? Es los carbohidratos. Sí, los azúcares también llamados. Ok. Sirven para dar energía. Para la producción de energía en los seres vivos. Los lípidos, ¿para qué nos sirven los lípidos? Santiago Carranza, cuénteme. Los lípidos son grasa, digámoslo así, son las grasas. ¿Pero para qué nos sirven? ¿Cuál es la función de ellos en nosotros? Pues para también darnos energías, como los carbohidratos. También es una reserva energética. Una reserva energética, pero también nos sirven como protección. Protección. Las proteínas tienen muchas más funciones. Tienen funciones, por ejemplo, estructurales, o sea, pueden formar la piel, pueden formar las uñas, el cabello, ¿sí? Ellas tienen funciones estructurales. Y los ácidos nucleicos, ¿cuál es la función principal de los ácidos nucleicos? Alguien que conozca. A ver, le me echa el... Oh, no, hagámoslo aquí a dedo. A ver, yo veo quién. El que esté más despistado. Juan José Barón, que ni siquiera tiene la cámara encendida. Cuéntame, Juan José, ¿cuál es la función del ADN? Del ADN, pues Sí, mi amor. esto contiene todos los genes y... Exacto, contienen toda la información genética de los seres vivos. Aquí hay moléculas orgánicas que también utilizamos. ¿Sí? O sea, estos de acá son moléculas que componen los seres vivos. Pero también hay otras moléculas, ¿sí? Que las utilizamos y que parecieran que fueran sustancias inorgánicas, pero son sustancias ¿qué? Orgánicas. Por ejemplo, el caucho, ¿cierto? Que lo extraemos de una planta, eso es una sustancia orgánica. Por ejemplo, lo que está, miren, en las plantas, el almidón, la celulosa para producir el papel, ¿cierto? La seda, bueno, las proteínas que están, si ven que están en las carnes, en las leches, en los quesos sobre todo, y los ácidos nucleicos. Pero también tenemos sustancias inorgánicas. ¿Qué sustancias inorgánicas? Entonces, ¿alguien ha escuchado para qué utilizamos el ácido muriático en la casa? Muriático para el aseo. Para el aseo. Lo utilizamos para el aseo. Aseo. El ácido carbónico se encuentra en Las gaseosas. las gaseosas.
También está el CO2 ahí en las gaseosas, ¿listo? En la casa utilizamos mucho estos de acá, miren. El amoníaco, ¿cierto? Aquí hay un ácido en los tomates. El vinagre, ¿cierto? Bueno, la leche, bueno, esta no. El agua de cal es una sustancia que utilizamos en la casa, la leche de magnesia, ¿sí? Aquí también hay un ácido, aunque también hay muchas moléculas que son orgánicos. El CO2 Profe, también es una muy... ¿Por qué es tan pregunta. importante el CO2? O el estudio del CO2. Dime, ¿En qué usamos ¿en qué usamos qué? el agua de cal? El agua de cal se utiliza para producir jabones. Para producir jabones se utiliza. Y aquí hay hidróxidos que utilizamos mucho. Por ejemplo, el hidróxido de sodio que lo utilizamos para producir jabones, igual con el agua de cal. El hidróxido de calcio, ¿sí? Que lo utilizamos para, mire, ¿para qué? Para fumigar. El de magnesio, que generalmente lo utilizamos para que se pueda, para las vitaminas. Y el de bario, mire, que lo utilizamos ¿para qué? Para Para el veneno, raticida. Muy bien. creo. Ujú. ¿Listo? Aquí hay diferencia, aquí les puse unas diferencias entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Fíjense que los inorgánicos tienen ¿qué tipos de enlaces? ¿Enlaces qué? Iónicos. Iónicos, Y aquí los enlaces son covalentes. covalentes. Esto acá no le pongan atención, pero bueno, sigamos. El estado físico. Entonces, la mayoría de los compuestos inorgánicos están en estado sólido. Sólido. Sin embargo, los orgánicos podemos encontrarlos en estado sólido, líquido y también en gaseoso. Entonces, ¿Listo? ¿ejemplo el CO2? Mire, esto de acá tiene ¿qué? Puntos de Puntos de fusión, fusión. perdón, de fusión muy altos, ¿sí? Mayores de 700 grados centígrados. Es una temperatura demasiado alta, ¿cierto? En cambio, los orgánicos tienen unos puntos de fusión muy bajos. En cuanto al punto de ebullición, ¿cierto? La mayoría de los compuestos inorgánicos no ebullen, quiere decir que no llegan a su punto de ebullición porque son, no sé, de 7000 grados centígrados, eso es demasiado, ¿sí? Pero sí se Y puede. en cambio, sí, pero es que es una, o sea, para Demasiado generar esa difícil. temperatura, pues no es, ¿cómo decirlo? No es Fácil. posible ahorita. ¿Sí? No es O en muy normal. o en las condiciones que tenemos en nuestro medio, no es posible. ¿Listo? Los Ok. orgánicos, en cambio, sí que tienen puntos de ebullición muy bajos. Muy pocos compuestos son o se denominan inorgánicos y los orgánicos son la mayoría de los que nosotros conocemos. Los inorgánicos están compuestos por todos los elementos, por fósforo, azufre, hierro, aluminio, cobre, oro, bueno, etcétera, ¿sí? En cambio, estos de acá, si se dan cuenta que solamente hay un grupo especial, ¿sí? Eso se llama el grupo CHOMS. Entonces, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y algunos de estos que se llaman halógenos. ¿Listo? Los inorgánicos, la mayoría son sales, pero también hay óxidos, también hay ácidos, ¿sí? Y los orgánicos, no, la mayoría de ellos no son sales, más bien son simplemente compuestos orgánicos. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Eso de que, no sé, una lechuga es orgánica o no, ¿tiene que ver con esto o no? O sea, No, la ahorita vamos alimentación. a desmentir eso porque ya termino de trabajar y te explico a lo que se refieren con orgánico o inorgánico ahora, entre comillas. ¿Listo? Entonces, las masas molares en el caso de los inorgánicos son muy bajas, en cambio en las orgánicas son muy altas. ¿Por qué? Porque a medida que vamos aumentando la cantidad de carbonos, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí atrás tengo, ¿tienen esas cadenas? Son muchos Sí. átomos de carbonos ahí. Aquí hay muchos átomos de carbonos, ¿sí? En cambio, aquí solamente, por ejemplo, digamos, ¿cuántos átomos ven acá? Ven 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, en el caso de los orgánicos, las masas molares tienden a ser muy altas. La solubilidad en agua, o sea, quiere decir que si se disuelven o no se disuelven, ¿sí? Se disuelven los compuestos inorgánicos, pero los orgánicos, la mayoría, no se pueden disolver en agua. Se pueden disolver únicamente en alcohol, ¿cierto? Bueno, o en aceite, ¿cierto? O, por ejemplo, si tú vas a disolver pintura
a veces te dicen la pintura, esta pintura es en aceite, ¿sí? Entonces tienes que utilizar, por ejemplo, gasolina, ¿sí? Cuando te vas a quitar la pintura de las uñas, ¿con qué te la quitas? Con cetona o con removedor, que es lo que ustedes conocen, ¿sí? Esos son compuestos orgánicos que solamente se disuelven en alcohol o en cetonas o en compuestos que sean similares a ellos. Lo similar disuelve lo similar para que se acuerden siempre. ¿Ok? Bueno, aquí en compuestos orgánicos, aquí son, no se pueden disolver. O sea, por ejemplo, tú no podrías disolver una sal en gasolina. ¿Listo? Aquí sí podrías hacerlo. Entonces, aquí los inorgánicos generalmente no No se no prende. arden fácilmente. En cambio, los orgánicos sí pueden arder fácilmente en presencia del aire, ¿sí? La conductividad eléctrica, estos sí conducen electricidad, ¿sí? Estos no conducen electricidad, la verdad. O la mayoría de ellos no conducen electricidad, ¿sí? O sea, la característica principal es que no conducen electricidad. Estos no presentan isomería. Isomería significa que yo puedo tener diferentes formas en que se unen los átomos. En cambio, aquí sí se pueden unir de forma diferente. La última no la voy a explicar porque eso ya es para cuando estemos muy grandes en 11. Ahora, voy a explicarles qué significan los estados de oxidación. Entonces, como saben, nosotros cuando estamos hablando de los enlaces químicos, ¿sí? Sabemos que los átomos entre ellos lo que hacen es intercambiar o compartir electrones, ¿cierto? Esa capacidad que ellos tienen para compartir o para ganar o para perder electrones se llama o se denomina estados de oxidación o valencias, ¿sí? Las valencias se refiere a la cantidad de electrones que yo puedo compartir, o sea, si puedo compartir 4, o si puedo ceder 2, o si puedo ganarme 2 para completar mi octeto. En este caso, por ejemplo, si en este de acá, entonces, la suma de las cargas debe dar igual a 0. Entonces, yo digo que aluminio puede ceder ¿cuántos electrones? 3. Y oxígeno puede ganar 2. Pero como nunca pueden sobrar electrones, ¿sí? O cargas eso, nunca pueden sobrar electrones. Cuando sobran es porque no es una molécula neutra, sino que es un ion. ¿Listo? Entonces, en este caso, ellos al unirse, si ven que yo lo que hice fue intercambiar los numeritos para que me dieran igual. 3 por menos 2 me da ¿cuánto? Menos 6. Y 2 por más 3 me da ¿cuánto? Más 6. Uy, estos chinos están volando. Entonces, ¿me da cuánto? 0. Les voy a explicar qué significa eso de la valencia. Entonces, voy a explicar aquí con este de acá, que está más fácil. ¿Sí? Sí, Fíjense que sí. primero, hay varios pasos, ¿cierto? Que en los que yo tengo que entender. El oxígeno tiene 3 estados de oxidación. Puede ser 0, puede ser menos 1, puede ser más 2. Esto es muy difícil y que parezca solamente pasa en este enlace. Entonces, cuando un átomo está solito, por ejemplo, digamos que yo tengo, espérese, aquí la anoto. Digamos que tengo Fe. ¿Qué elemento es ese? Hierro. Hierro. Entonces, digamos que tengo hierro y él está solito. Al estar solito, tiene número de oxidación 0. 0, esa es su carga. Los átomos en iones monoatómicos, es decir, de un solo átomo, tiene un número de oxidación igual a la carga. Listo. Dice, en los compuestos, el flúor se le asigna número de oxidación menos 1, al oxígeno se le suele asignar un número de oxidación menos 2, excepto en compuestos como este peróxido que dice acá, ¿cierto? Y al hidrógeno generalmente se le aplica más 1, a excepción de cuando está en un hidruro. Entonces, ¿alguien ha visto este de acá en algún lado? Parece conocido, pero no me acuerdo en qué. El amoníaco. Entonces, en este caso, ¿sí? Nitrógeno tiene más 3 y este tiene menos 1. Voy a multiplicarlo. Miren cómo lo voy a multiplicar. 3 por menos 1, ¿cuánto me da? 3 por ¿Cuánto me menos da? 1 daría menos 3. Menos 3. ¿Listo? Voy a poner entre paréntesis para que no se me van a perder. Menos 3. Listo. Ahora, ¿qué le puedo poner? Entonces, más. ¿Cuánto es acá? Solamente hay, aquí cuando no hay nada es porque solamente está un solo átomo. Entonces, como no hay sino un solo átomo, entonces sería 3. más 3.
¿Cuánto me da más 3 más menos 3? 0. Eso me da igual a 0. Listo. Entonces, ahora fijémonos acá. Aquí tengo un ejemplo aquí al piecito. Fíjense que tengo aquí, dijimos que el oxígeno, ¿qué número de oxidación generalmente tenía? El oxígeno. Aquí, mira. ¿Tenía qué? Menos Menos 2. 2. Y el hidrógeno, más 1. Más 1. La suma tiene que darme ¿cuánto? 0. Entonces, tengo 4 por menos 2, ¿cuánto me da? Mire, me da acá. ¿Cuánto? Menos Menos 8. 8. Este 2 multiplicado por este más 1, ¿cuánto me da? Más 2. Más 2. Quiere decir que la parte de la mitad, es decir, del azufre, ¿qué número tiene que darme de oxidación tiene que tener? Más 6 6. para que esa suma me dé ¿cuánto? 0. Eso es lo que tiene que Profe, una darme. pregunta. Dime, Profe, dime. ¿de dónde sacaste ese más 1, más 6 y menos 2? De la tabla periódica. Pero, digamos, ¿cómo lo busco? Si yo fuera a buscarlo en la tabla periódica, ¿cómo se llama esos números? Estado de oxidación. Vale, profe, gracias. Estados de oxidación. Profe, una cosa. Sí. Que a Robinson se le cayó el internet. Sí, Entonces, ya me escribiste, no te preocupes. Listo. Miremos acá, estos son otros ejemplos, ¿sí? Fíjense que a veces me dan acá, me dice menos 1. Quiere decir que la suma ya no tiene que darme 0, sino que tiene que darme ¿cuánto? Menos 1. Entonces, yo digo, ¿cuánto tiene el cloro ahí? ¿Cuánto tiene el cloro ahí? Más 5. Más 5. Más 5. Pero el oxígeno tiene menos 2 y lo Menos multiplico por 3. ¿Cuánto me da? Menos 6. Menos 6 más el 5, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos ¿Vieron cómo 1. esto? ¿Cómo lo doy? Es solamente es una suma sencilla. ¿Qué pasó aquí? Igual, mira. 4 por menos 2 me da ¿cuánto? Menos Menos 8. 8. 2 por más 1 me da ¿cuánto? Más 2. Quiere decir que la Más suma 2. tendrá ¿cuánto? Más 6 y eso me 6. dará ¿cuánto? 0. Aquí vamos a hacer este de acá. Entonces, 4 por menos 2 me da ¿cuánto? 4 por menos 2 daría menos 8. Entonces, aquí tengo menos 8. ¿Listo? ¿Y qué le voy a sumar a ese menos 8? El más, aquí hay más multiplicando por en el K, no, solamente hay uno. Entonces, quiere decir más 1. ¿Qué número de oxidación debe tener el manganeso, entonces? Para que esto me dé igual a 0. Más 7. Entonces, manganeso debe tener más 7. ¿Entendieron por qué? Señora. Siempre tengo que buscar que me dé la suma, ¿me dé cuánto? 0. A excepción de cuando me dan, que me dicen menos 1, me dicen menos 2. Entonces tengo que buscar que la suma me dé ese número que tengo yo ahí. Listo. Los compuestos químicos, entonces ya sabemos que pueden ser inorgánicos y pueden ser orgánicos. Los inorgánicos pueden ser óxidos, pueden ser óxidos ácidos, bases, ácidos, ¿cierto? Y sales. Los compuestos orgánicos, ¿sí? Están formados por carbono y no sé qué, y pueden ser hidrocarburos, alcoholes, fenoles, aldehídos, bueno, etcétera, ¿cierto? Y esos solamente son estudiados por la química orgánica. Vamos a hacer esta actividad, ¿sí? Y la desarrollamos y la ponemos, por favor, en el módulo de Santillana, ¿listo? Ya les puse ahí para que estudiaran. ¿Listo? Hablo su teacher Mayra Alejandra Gutiérrez, docente de Biología y de